Cubrimiento norte-sur, oriente-occidente. Señal nacional Colmundo Radio Colombia. www.colmundoradio.com.co. Señal virtual internacional de Colombia para el mundo. Colmundo Radio. Sintonízate. Colmundo Radio. ¿Cómo la están pasando? Chéverísimo, la pasamos cada domingo en Amanecer con Dios Dominical. Hoy estamos en el barrio Villa Magdala. Me comenta el doctor Eulogio Márquez que solo le quedan 5 cupos para el evento de parejas que tenemos a las 9 de la mañana. Solo quedan 5 cupos para 5 parejas que quieran asistir hoy a nuestro seminario Secretos para las Parejas Felices. La experiencia matrimonial puede ser la aventura más feliz o la experiencia más desdichada de la vida. A uno lo preparan para todo, menos para ser papá, menos para ser marido, menos para ser esposa. Y bueno, hoy vamos a tener la dicha de compartir algunos secretos para tener éxito en las relaciones de pareja. Si usted desea, hablar con el doctor Eulogio Márquez, ¿a qué teléfono lo pueden llamar ahora mismo? ¿Está ahí el doctor Eulogio o no? Ya lo vamos a decir más adelante. O presentarse en la sede de la carrera octava A con 108A, donde vamos a estar a las 9 de la mañana en el seminario Secretos para las Parejas Felices. Muy bien, llegamos al momento más importante de nuestro programa, el momento de compartir con ustedes el mensaje inspirador de la Biblia. Leí una frase que me dejó pensando, dice: su actitud hacia la vida determina la actitud de la vida hacia usted. Su actitud hacia la vida determina la actitud de la vida hacia usted. En la Biblia hay múltiples historias de personajes que convirtieron las dificultades en oportunidades, de personajes que asumieron las situaciones adversas con una gran actitud. De allí entonces surge la idea de que nuestra actitud va a determinar nuestra altitud. Un famoso sociólogo y psicólogo norteamericano se hizo famoso con esa frase, dice que nosotros podemos cambiar nuestra vida si cambiamos nuestra actitud mental. Eso decía el doctor William James. ¿Y cómo opera esto? En la Biblia hay diversas historias. Una de ellas es la historia de los 12 espías. Otra historia es la historia del profeta Habacuc. Otra historia es la historia del apóstol Pablo. Pero bien, por ejemplo, el apóstol Pablo fue encarcelado injustamente y desde la cárcel el apóstol Pablo escribió algunas de las epístolas que componen el Nuevo Testamento. Una de ellas, la epístola a los Filipenses. ¿Qué decía San Pablo? He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Y San Pablo nos recomendaba pensar lo bueno, lo puro, lo noble, lo que tiene virtud y lo que es digno. San Pablo tenía claro que la actitud de una persona está ligada con la calidad de sus pensamientos. Es decir, si yo pienso negativamente, normalmente voy a asumir una actitud negativa frente a la vida. Si pienso negativamente, asumiré una actitud negativa. Si yo aprendo a pensar como Dios quiere, en términos de posibilidades, voy a asumir una actitud proactiva frente a la vida. El profeta Habacuc, por ejemplo, escribió lo siguiente en el capítulo 3: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Mire qué interesante, es decir, no era la circunstancia adversa, no había vacas en los corrales, seguramente estaba pasando por una situación económica muy adversa, seguramente en la casa de Habacuc, cuando uno abría la nevera, lo que había era una fuente luminosa, luz y agua, no más. Pero independientemente de esa situación, dice, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Coloquemos esto en un ejemplo de la cotidianidad. 2 hombres están en un jardín. El uno ve las rosas y automáticamente piensa en el ramo de rosas que le va a llevar a la novia, porque a la esposa ya no le llevan nada, desde novios sí le llevaban, sí, rosas, le escribían, acrósticos, la llamaban 20 veces al día, le mandaban serenatas. No, a la novia. El otro está en el mismo jardín, ve las rosas
y se queja porque las rosas tienen espinas. Es decir, frente a una misma circunstancia, dos formas de ver las cosas. Entonces, siempre le decimos a la gente, no se queje de que las rosas tengan espinas, alégrese más bien de que las espinas tengan rosas, porque su actitud ante la vida determinará la actitud de la vida frente a usted. Mire, yo tengo un amigo que es campeón nacional de ventas de un producto que es para la caída del cabello, y él es calvo como una bola de billar, calvo. Y yo un día le dije, ole Germán, yo no entiendo cómo usted es campeón nacional de ventas para un producto que es para la caída del cabello, si el peor testimonio de que lo que usted vende no sirve es la cabeza suya. Me dijo, no Jaimito, esta cabeza pelada es mi fortaleza. Le dije, ¿cómo así? ¿Cómo así? Sí, yo le digo a los clientes, mire lo que les va a pasar si no se lo echan. Si yo hubiera sabido esto antes, ¿sí? Me había echado este producto cuando todavía estaba a tiempo. Pero mire lo que les va a pasar si no se lo echan. Y es campeón nacional de ventas, porque no es lo que le pasa a uno, sino la manera como uno reacciona frente a lo que le pasa, lo que establece la diferencia entre el que gana y el que pierde. Lo que yo creo de la vida determina mi percepción de la vida, lo que a su vez determina lo que recibo de la vida. La otra historia, que se las quiero leer textualmente, en el día de hoy les hablé de Pablo, les hablé del profeta Habacuc, pero es la historia de los 12 espías. Cuando el pueblo de Israel iba hacia la tierra prometida, Dios le ordenó a Moisés que enviara 12 espías, que escogiera de cada tribu uno, el más elegante, el más inteligente, el más fuerte, el más capaz. Tenían que escoger uno y los iban a enviar a esa misión, que era ir y reconocer la tierra que ellos iban a conquistar. Y entonces dice el libro de Números, en el capítulo 13, versículo 17, dice textualmente la Biblia de la siguiente manera: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Aimai, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos, y se llamó aquel lugar el Valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Es decir, hasta ahí todo iba bien, ¿sí? Sí, fuimos y sí, la tierra fluye leche y miel, la tierra es buena, aquí traemos la muestra, aquí traemos las uvas, los higos, los granados, las granadas, y sí, ciertamente fluye leche y miel, este es el fruto de ella. Pero usted no ha visto que cuando la gente empieza a tener mala actitud comienza con los peros. Pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, los anaseos eran gigantes, ¿no? Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces vinieron los peros, pero entre los 12 espías habían 2 personajes, uno llamado Josué y otro llamado Caleb, que seguramente entendían muy bien lo que hoy yo quiero compartir con ustedes, que no es lo que le pasa a uno, sino la manera como uno reacciona frente a lo que le pasa, lo que establece la diferencia. Josué y Caleb tenían una característica, eran hombres de fe,
Y ellos, por encima de las circunstancias, por encima de lo que con sus ojos habían visto, porque ellos habían visto lo mismo, las ciudades fortificadas, los gigantes, esa gente armada hasta los dientes, habían visto lo mismo. Pero independientemente de eso, mire lo que dice el versículo 30. Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Es decir, que Caleb tenía claro que si Dios se los había prometido, Dios se los iba a dar. Era un hombre de fe, era un hombre que no se movía por vista. Por eso es que decimos, no es ver para creer, es creer para ver. Porque cuando usted confía en lo que ve, usted no es una persona de fe, usted es una persona razonadora y lógica. Es que para, por ejemplo, darse cuenta que yo estoy aquí parado, usted no necesita fe. Usted necesita simplemente ver que yo estoy aquí hablando por un micrófono. Eso se llama razón. Pero para tener fe se necesita es desarrollar el sentido del oído. La fe es por el oír, no por el ver. Y ellos habían visto lo mismo, pero habían oído que Dios les había prometido que les iba a dar la tierra. Entonces, ¿qué decidieron Josué y Caleb? Decidieron creerle a Dios. Y mire lo que dice. Después de que Caleb los hace callar y les dice subamos, uno dice, hombre, ahora sí esta gente se va a convencer. Pero no se convencieron, por una sencilla razón, 10 contra 2. Es que el pesimismo, el negativismo es contagioso, es contagioso. Entonces mire lo que le dicen. Mas los varones que subieron con él dijeron, no señor, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Subraye eso de hablar mal, porque los pensamientos tienen un vehículo a través del cual viajan, y ese vehículo son las palabras. Es decir, cuando la gente piensa algo, luego lo expresa a través de las palabras. Hablaron mal de la tierra que habían ido a reconocer, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Me llama mucho la atención esta última expresión. ¿Qué fue lo que ellos dijeron? Mire, éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, como grillos, y así les parecíamos a ellos. Cuando una persona tiene una actitud incorrecta, en primer lugar, le cuesta trabajo creer en Dios y creerle a Dios. Sobre todo lo segundo, creerle a Dios. Porque hay mucha gente que cree en Dios, pero no le cree a Dios. Le cuesta trabajo. Como no le cree a Dios, que fue el que lo creó, va a tener grandes dificultades para creer en sí mismo. Entonces, si yo no creo en el Dios que me creó, si no le creo a Dios que Él quiere darme una vida plena, satisfactoria, una vida abundante, si yo no le creo a Dios que Él me está enseñando un camino más excelente para vivir, entonces tengo dificultades para creer en mí mismo, ¿de acuerdo? Y una persona que no puede creer en sí misma va a lograr muy poco de la vida, porque el punto inicial para tener éxito y felicidad en la vida se llama tener una sana autoestima. ¿Qué es la autoestima? El concepto que cada persona tiene acerca de sí misma. Ese concepto que todos tenemos acerca de nosotros mismos se ha venido formando a lo largo de la vida. Se ha venido formando a partir de las experiencias buenas o malas que hemos tenido, a partir de las experiencias dolorosas o exitosas que hemos tenido. Todos los que están aquí tienen un concepto acerca de sí mismos. Lamentablemente, a nosotros nos pasa como a los 10 espías. La mayoría de nosotros creemos poco en nosotros mismos. Nos vemos como cucarachas y así les parecemos a todos. Y cuando usted se ve como una cucaracha, los demás creen que lo pueden pisotear. ¿De acuerdo? Cuando se ve como una langosta, como se veían los hijos de Israel, los demás los veían así.
porque resulta que nosotros vemos las cosas no como son, sino como somos nosotros. Entonces muchos de nosotros hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida un pobre concepto de nosotros mismos, y por eso tenemos malas actitudes, y por eso tenemos un pensamiento orientado hacia el fracaso, el dolor, el pesimismo y la enfermedad. ¿Por qué? Porque por alguna razón los seres humanos, en lugar de recordar las cosas buenas que nos han pasado en la vida, a toda hora vivimos trayendo a memoria lo malo que nos ha pasado, lo que hicimos o lo que dejamos de hacer, si yo hubiera hecho, si yo hubiera dicho, si yo no hubiera ido, ¿cierto? Y vivimos trayendo una cantidad de pensamientos negativos. Por lo tanto, la gran mayoría de las personas tiene problemas consigo misma, y poco a poco se ha convertido en su peor enemigo. El peor enemigo suyo no está afuera, está dentro de usted, es usted mismo. Y la razón por la cual muchos de nosotros tenemos una mala actitud frente a la vida es porque no creemos en nosotros mismos. Y no creemos en nosotros mismos porque no le creemos a Dios. Cuando usted aprenda a verse como Dios lo ve, va a ser libre para enfocarse en mejorar y en alcanzar su potencial. Y hay algo más interesante. Cuando usted aprenda a creer en usted mismo, usted va a mirar a las personas no como son, sino como pueden llegar a ser. No como son, sino a la luz del potencial que las personas representan. Entonces, cuando yo espero mucho de alguien, mucho de una persona, esa persona hará todo lo posible para satisfacer la expectativa que yo tengo de ella. Pero cuando usted mira a las personas y las ve como poca cosa, las subvalora, las minimiza, las ridiculiza, las ignora, entonces esas personas harán todo lo posible para demostrarle que usted tiene razón. ¿Por qué Josué y Caleb se convirtieron en grandes conquistadores y fueron los que repartieron la tierra prometida? Porque ellos no vieron a la gente como langostas, ellos los vieron como conquistadores. Pero lamentablemente pudo más el pesimismo, el negativismo y la mala actitud de los 10 espías que contagiaron al resto. Porque una vez contagiados, el asunto se agravó. Se agravó cuando comenzaron a hablar mal de la tierra que habían ido a reconocer. Hay gente que me ha dicho, ¿usted por qué ha ido tantas veces a Tierra Santa? Porque yo amo la Tierra Santa, es mi heredad, es parte de lo que Dios dijo que me daría a mí. ¿Por qué? Porque se la dio a mi padre Abraham, y hizo el pacto con Abraham y su descendencia. Pero ¿sabe por qué yo he ido tantas veces a la Tierra Santa? Porque desde la primera vez que fui allá, yo no regresé aquí al país a hablar mal de la tierra que yo había ido a reconocer. Siempre estoy hablando bien de la tierra prometida. Y eso es algo que me ha traído a mí grandes bendiciones. Le coloco ese ejemplo, pero podemos colocar otros ejemplos de la cotidianidad. Lo que usted dice es lo que usted recibe. Eso está escrito. Cualquiera que le diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude, lo que diga le será hecho. ¿Ellos qué comenzaron a hacer? Comenzaron a lamentarse, comenzaron a quejarse y comenzaron a hablar mal de la tierra que habían ido a reconocer. ¿Qué es lo que tenemos que aprender nosotros? Si queremos tener una mejor actitud, tenemos que aprender que los pensamientos se materializan y que por mis palabras seré condenado o por mis palabras seré justificado. Así que tengo que tener mucho cuidado, no solo con lo que pienso, sino también con lo que asegúrese de tener conectada la lengua al cerebro antes de pronunciar una palabra, porque resulta que el daño que nosotros podemos hacer es enorme, pero una persona que cree en sí misma está dispuesta a ver en los demás lo mejor de ellos, a verlos a la luz del potencial que representan. No mire a la gente por debajo del hombro. Todos los seres somos importantes, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Cada persona le puede a usted dar enseñanza fabulosa. Mírelos no como son, sino como pueden llegar a ser. Y sabe una cosa más, la gente que desarrolla una sana y correcta actitud frente a la vida, ve oportunidades donde quiera que van. Ven oportunidades. En lugar de ver dificultades, ven oportunidades. Mire, hay gente en situaciones favorables que se levanta renegando, que se levanta maldiciendo. Hay gente en condiciones desfavorables que se levanta sonriendo, que se levanta alegre.
Hay gente que a lo mejor anoche durmió en una choza y se levantó feliz porque tuvo un techo, porque el aguacero no le cayó encima. Hay unos que se levantaron hoy en una casa de lujo renegando y maldiciendo de la vida. No es lo que me pasa, sino la actitud que yo asumo frente a lo que me pasa, lo que establece la diferencia entre el ganador y el perdedor. Entonces, una persona con una correcta actitud se enfoca en la solución, en lugar de enfocarse en el problema. La gente que tiene buena actitud se enfoca en las soluciones. Los que tienen mala actitud le encuentran un problema a cada solución. ¿Usted no ha visto que hay gente que es problemática? Le encuentran problemas a las soluciones. ¿Usted qué ve ahí? Para el optimista, ve un vaso medio lleno de jugo. Para el pesimista, ve un vaso medio vacío. Es donde se enfoca usted. Ambos tienen razón. Ambos tenían razón en el jardín. O ese cuento que muchas veces les he echado yo a ustedes, del papá que tenía problemas con su hijito, con uno de sus hijitos, tenía dos. El uno era muy optimista, muy alegre, y el otro hijito era muy negativo. A toda hora chillaba, a toda hora se quejaba. Fue donde el psicólogo, y el psicólogo le recomendó a ese papá, dice, aproveche, y ahora que es Navidad, regálele un regalo bien bonito a su hijo negativo, y al positivo, regálele algo bien feo que se le ocurra en la cabeza, a ver qué reacción tiene, a ver si el muchacho negativo por fin se siente alegre y reacciona. Pues el papá se le ocurrió comprarle una bicicleta de lujo al muchacho negativo, y al positivo fue y llenó un platón de boñiga, ¿sí?, de caca de burro, y los puso allá debajo del árbol. Y al otro día entró el de la bicicleta llorando y diciendo, papá, mire qué porquería de regalo el que me trajo el niño Dios. Y el papá todo aterrado le dijo, pero mijo, es una bicicleta de lujo. Sí, pero papi, queda demostrado que ni Dios me quiere, porque si Él me quisiera no me hubiera traído este artefacto con el que yo me voy a caer, me voy a romper la nariz, las piernas, me va a coger un carro, y llora ese muchacho. Y en ese momento entró el otro con el platón lleno de boñiga. Papi, qué regalazo el que me trajo el niño Dios. Y el papá todo aterrado le dice, ¿qué fue lo que le trajo, mijo? Dijo, me trajo una yegua, pero qué yegua tan briosa, salió corriendo y lo único que le alcancé a coger fue esto. ¿Por qué? Porque la gente que tiene buena actitud tiene fe, cree en Dios, le cree a Dios, se cree en sí misma, ven en cada dificultad una oportunidad, ven en cada problema una bendición. De verdad, uno no tiene por qué amargarse por las cosas que pasan, por las circunstancias adversas que uno tiene que vivir. Hay cosas que a veces pasan. Yo, por ejemplo, anoche estaba muy preocupado porque realmente no tenía voz, y Dios me la dio para este. Y de ñapa llegué de viajar desde Cali y dejé estacionado el carro allá afuera mientras entraba donde mi cuñada, y mientras entré donde la cuñada le tumbaron una rueda al carro. Yo hubiera podido quedarme allá enfermo, chillando, pero no, eso son cosas pequeñas. Detrás de eso hay una bendición, y seguramente hay también una enseñanza, ¿cierto? La enseñanza me la dijo alguien allá. Es que el 11º mandamiento, le dije, ¿cuál es? No dé papaya, porque el que da papaya lo pasan al papayo. Listo, ya aprendimos. Pero estamos felices, ¿cierto?, de hacer las cosas, porque no es lo que me pasa, sino la actitud que yo asumo frente a lo que me pasa, lo que establece la diferencia. La gente que tiene una actitud mental positiva, cree en Dios, le cree a Dios, cree en sí mismo, se enfoca en las soluciones, ve las dificultades como oportunidades, son personas proactivas, no se quejan ni se lamentan, porque hay gente que se queja desde que se levanta hasta que se acuesta, van para el cielo y van pateando. Sí, hay gente que va para el cielo y va pateando, se quejan de todo y por todo. Una frase que yo me aprendí en alguna oportunidad que jamás se me olvidó, que yo la repito con mucha frecuencia porque me ayuda a tener una buena actitud, es yo estaba triste porque no tenía zapatos hasta que vi a uno que estaba sonriendo y no tenía pies. Yo estaba triste porque no tenía zapatos hasta que vi a uno que estaba sonriente y no tenía pies. Desde ese día dije, no, prohibido quejarme, prohibido lamentarme. Yo lo que tengo que hacer es disfrutar y ser agradecido y darle gracias a Dios. Dele gracias a Dios por todo. Gracias, Dios mío. ¿Cierto? Yo estaba triste porque le tumbaron una llanta al carro cuando vi que habían miles andando a pie y mojándose. Yo voy a estar triste. No puede estar triste un corazón
que tiene a Cristo, no puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Asegúrese de que Dios está con usted, como se aseguró Caleb y Josué, como estaba seguro Pablo en la cárcel, que aprendió a contentarse cualquiera fuese su situación, porque él sabía que el que estaba con él era más poderoso, que si Dios estaba con él, nadie contra él. San Pablo es el que nos enseña todas esas frases: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Eso lo sabía San Pablo, y el profeta Habacuc también lo sabía. Una situación económica difícil pasa, mañana cambia, pero yo he tomado la decisión de estar contento independientemente de que la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, ni las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Voy a alegrarme. Por eso hoy tenemos que asumir esa actitud, una actitud ganadora, una actitud de conquistadores, como la tuvo Josué y Caleb, porque la altitud de una persona está determinada por su actitud. La altitud, el lugar hasta donde usted logre llegar, está determinado por su actitud. Así que la gente que tiene una correcta actitud persevera en la vida, es generosa, cree en sí misma, cree en Dios, se enfoca en la solución y no en el problema, mira lo que hay y no lo que le hace falta, y es siempre agradecida. ¿Les quedó claro el tema o vuelvo a empezar? Vamos a orar. Vamos a poner una melodía, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a pensar en Dios. Recuerde que donde quiera que 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. El momento más importante de este programa es ahora. Dios está aquí. Padre, muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias, Dios, por llenar nuestro corazón de tu presencia. Gracias porque nos has traído esta mañana con gran alegría a disfrutar de este programa. Y nos hemos reunido en esta casa que nos abrió sus puertas con tanto cariño. Gracias, Dios, inclusive porque he tenido dificultades hoy con mi salud, pero no por eso, Señor, hemos dejado de transmitir este programa. Y estoy absolutamente seguro que estas palabras no se las lleva el viento, han caído en buenos corazones. Por eso en esta mañana lo invito a revisar su actitud. Esta mañana lo invito a pensar en términos de posibilidades, porque el éxito en la vida no consiste en vivir sin dificultades o libre de problemas. Tal vez usted hoy tiene muchas dificultades y problemas. El éxito consiste en saber en nuestro fuero interno que si Dios está con nosotros, nadie contra nosotros. En saber que Dios abrirá la puerta que está cerrada y nos ayudará a descubrir cómo convertir los obstáculos y trabas en bellas oportunidades. Dios, sé por experiencia que la gente que tiene mala actitud es incapaz de creerte, que el obstáculo más devastador es nuestra incapacidad de creerte. Si supiéramos en nuestro foro interno que podemos conquistar la tierra que fluye leche y miel, que más podemos nosotros que los gigantes que están a nuestro alrededor, podríamos derrumbarlos como lo hizo David, podríamos reír en lugar de llorar como lo hizo Pablo desde una cárcel, podríamos lograr lo que quisiéramos si estuviésemos dispuestos a creerte a ti, a creer en nosotros y a luchar por conseguir nuestros más grandes anhelos. Si esta mañana usted se siente frustrado, angustiado, desesperado, está pasando un momento difícil, renueve su mente y dígale a Dios desde lo más profundo de su ser: te necesito, Dios, perdóname por desconfiar de ti, te necesito, Dios, como necesito el aire para respirar, te necesito a ti. Tal vez su empresa quebró, tal vez está usted
viviendo el dolor de un divorcio, tal vez perdió el empleo de tantos años, o tiene un hijo esclavizado en las drogas, o ha descubierto una enfermedad grave, quiero decirle esta mañana que sin importar cuál sea la dificultad, Dios te va a sacar adelante. Dios va a convertir esa dificultad en una oportunidad. Dios te va a llevar hacia arriba y hacia adelante si eres capaz de creer, porque al que cree todo le es posible. Por eso dile a Él, dile, creo en tu grandeza. Creo que me trajiste esta mañana y me has permitido escuchar este programa, no por obra de la casualidad. Creo que detrás del velo misterioso de la vida estás tú, Dios, interesado en mí. Por eso en este momento renuncio a seguir enfocado en lo que me hace falta. Ahora mismo te doy gracias por todo lo que me has dado. Me has dado luz para ver, manos para luchar, un cerebro para pensar, soñar, crear, imaginar y llevarme a alturas insospechadas. Renuncio a seguir pensando que los contratiempos que estoy viviendo me van a hundir. Ahora mismo, Dios, renuncio a culpar a los demás de mis desgracias y asumo la responsabilidad por mi propia vida. No le voy a huir más a los problemas. No los voy a afrontar con miedo. Lo voy a hacer como lo hizo Caleb. Más podemos nosotros que ellos. Más podemos nosotros que ellos. Subamos pues y poseamos la tierra prometida. Ahora mismo, Dios, levanta al caído. Dale fuerzas al que no tiene ningunas. Cambia nuestro llanto en risa, nuestro lamento en baile, nuestro odio en amor. Y llena nuestros corazones de tu dulce y magnífica presencia. Te necesitamos. Te necesitamos. Inúndanos, Dios. Ayúdame a tener una correcta actitud frente a los retos y desafíos de la vida. Gracias, Dios, porque en la Biblia encontramos historias como las que hemos comentado hoy, pero también, Dios, en la historia de la humanidad hemos encontrado gente que tuvo el coraje y la gallardía para volver a empezar, para levantarse, para intentarlo una y otra vez, y al final salieron victoriosos. Señor, que no me olvide del valor de la perseverancia, que no me olvide, Señor, del valor que tiene el no abandonar, el no renunciar, el no tirar la toalla, el no pelear la buena batalla. Por eso renuncio a autorrotularme de fracasado cuando algo no ha salido bien. Renuncio a quedarme tirado en el camino. Y te pido, Señor, que me ayudes a comenzar de nuevo. Llena mi corazón de tu presencia. Llena mi corazón de tu amor. Aún en medio de la adversidad y la oposición, lléname de tu presencia para transformar la adversidad en victoria y el fracaso en éxito. Dios omnipotente, ahora mismo, permíteme tener una mejor actitud con mi familia, con mis hijos, con mi cónyuge. Y yo quiero invitarte a que te acerques a tu ser querido, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, y que los abraces en este momento. Cada domingo procuramos hacer este ejercicio, porque tal vez a las personas que más daño les hacemos con nuestras malas actitudes es a nuestra propia familia, es a los seres más cercanos a nosotros. Y por eso es importante que te acerques, que los abraces, que les des un beso, que les digas al oído cuánto les amas. Si has tenido una mala actitud con él, con ella, con un hijo, con tu padre, este es el momento de decirle: perdóname, eres mi especial tesoro, te amo, te amo, te amo. Y abrazados en familia, diciéndonos que nos amamos, permitamos que el amor de Dios inunde nuestros corazones
Besen a sus hijos, besen a sus padres. Siempre digo que no hay que esperar a que ellos se mueran para llenarles la tumba de flores, que hay que llenarles de amor el corazón en vida. Y esta es la oportunidad de querernos, de amarnos, de abrazarnos. Igualmente los hijos con los padres, el esposo con la esposa. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, caiga ahora sobre nuestros corazones. Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén.